La primera lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 al 7. De acuerdo con la palabra que Dios inspira al corazón del profeta, la misión encomendada al siervo sufriente no será fácil. Debe padecer por causa de los pecados de todo el pueblo, y lo hará con valentía y humildad, sin protestar y oponer resistencia. En los sufrimientos de este siervo de Yahvé, los cristianos prefiguraban la pasión de Cristo. Escuchemos con atención. ¿Y por qué sale esto con rojo? Lectura del libro de Isaías, capítulo 50, del 4 al 7. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciar, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciales. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me echaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Al Salmo responsorial, Salmo 21. El salmista, en una experiencia de desamparo, implora la misericordia de Dios. Cristo hará suya la palabra de este salmo en su abandono en la cruz. Como asamblea orante, unamos nuestra voz respondiendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen mis ángeles me vean la cabeza. Acudió al Señor y lo pongan a salvo, que lo libre si tanto lo quieren. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de destinos, me cerca una banda de malhechores, me talaron las manos y los pies, puedo cortar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, alaba, linaje de Jacob glorifica, templo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. Mediante su pasión dolorosa, Cristo Jesús redimió a toda la humanidad. Su sacrificio en la cruz es universal, alcanza a todos, y también es motivo de exaltación para él, pues de él es establecida la gloria que le correspondía desde siempre. Escuchemos con atención. Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Evangelio que está tomado de San Lucas, capítulo 22, versículos 14, 23 y 56. Con el corazón atento a la buena nueva de la salvación, dispongámonos a escuchar la proclamación de la pasión del Señor. Cantamos todos.
Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero hay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús le dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han preservado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como el Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienta cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para saltearnos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero, sin sandalia, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Ahora, en cambio, el que tenga dinero, provisiones, que los tomen, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre uno. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Voy contando entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo: Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación.
Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, los atacamos con la espada. Uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y la curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Ha venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo, no me he echado mano. Pero esta es su hora y la hora del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Ese también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de quién hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dímelo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces tú eres el Hijo de Dios. Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos? Ya es testigo. Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo del César, diciendo que él es el Mesías, el Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó. Lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Su alivianza al pueblo, enseñándolos por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces
Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborotaba al pueblo, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna culpa de que lo acusen. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así le replicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarle libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué han hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que permanezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenlo, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: Ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero él de ningún mal a él. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se raspó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
Hemos de reunir el momento, hermanos, y hacemos una breve pausa. Amigos, en este momento nos encontramos en la solemne Eucaristía, celebrando el Domingo de Ramos en la parroquia San Sebastián, Pasaquina. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero de Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Sigue, hermanos y hermanas. Celebramos este domingo, el Domingo de Ramos, con el que iniciamos lo que llamamos la Semana Santa. Queridos hermanos, la lectura y la liturgia de la palabra que hoy hemos escuchado pone la centralidad en lo que es el Mesías, el que todos esperaban. El pueblo de Israel esperaba con ansiedad al Mesías. Y ese Mesías lo esperaba como aquel que iba a liberar al pueblo, lo iba a sacar de la esclavitud del Imperio Romano y los iba a hacer libres. Esperaban a un Mesías victorioso. Pero Jesús aparece siendo el Mesías liberador, no con las características que el pueblo esperaba, sino de una manera diferente. Así como hemos escuchado desde un principio de la procesión que Jesús entra a Jerusalén, no con carros de guerra, no con un ejército de soldados, sino que entra con un burro, un animal que no representa guerra, y entra acompañado no con un ejército de soldados, sino con un pueblo de personas humildes y sencillas, a las que creían en Él por los milagros y por los signos que había hecho Jesús. Y de esa manera Jesús está cambiando a la gente
de la gran multitud que el Hijo de Dios, oiga bien, el Mesías, viene a hacer y a servir. Viene a servir y viene a inaugurar una nueva etapa de la vida. Cuando dice a los discípulos, vayan y desamarren a ese burro que está ahí, les está diciendo a estos discípulos que se han formado con él, que empiecen a desamarrar la profecía que tiene amarrada la idea de un cristianismo victorioso, con fuerza, con violencia, con armas. Y les está diciendo que suelten esa esperanza porque el nuevo Mesías, el nuevo mesianismo, el nuevo reino de Dios está comenzando con esta persona que está creyendo. Hermanos y hermanas, el Mesías, el Jesús, el liberador que estaba esperando el pueblo, empieza adoctrinando, empieza iluminando al pueblo con esas palabras. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Para formar parte del pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, es necesaria la conversión. Entonces Jesús está llamando a una conversión al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, oiga bien, ese pueblo de Dios está marcado por la nueva concepción que Jesús viene a instaurar. Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Jesús ha venido como el que sirve y que está cerca. Jesús ha venido a inaugurar una nueva etapa donde Él mismo se pone como ejemplo. ¿Quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y sin duda alguno todos responden, el que está a la mesa. Yo le dice, he puesto a servirles a ustedes. Inaugura una nueva forma de ser cristiano. Es bien llamativo, ¿verdad? Cómo ese Jesús que va cambiando la mentalidad de las personas y les empieza a decir, las autoridades, los reyes, los gobiernos de este mundo solamente se sirven del pueblo, pero que no sea entre ustedes